Bienvenidos al episodio número 6 de Más que Socios. ¡Wow! ¡Vamos! Celebramos, muchachos. De verdad que hoy, es un episodio súper especial también porque nos acompañan grandes amigos. No solamente hemos podido compartir experiencias como viajar en familia, sino también ver crecer el negocio de ambos, de estas dos familias y de estos 4 socios que están acá en esta mesa. Y la verdad es que nosotros en lo particular estamos súper agradecidos con ustedes porque desde que iniciamos en esta industria donde nosotros nos destacamos, pues ustedes han sido grandes mentores en este negocio. Por lo tanto, estamos muy agradecidos con ustedes porque también lo que nosotros hoy somos también tiene que ver de esas raíces que han sido ustedes fundadores de la organización donde pertenecemos. Por lo tanto, los voy a presentar. Joana Sánchez y Adolfo Acosta. ¡Bravo! Bienvenidos. Ellos son familia, ellos son esposos, tienen hijos y aparte de eso también tienen un negocio juntos. Así que bienvenidos muchachos a este episodio número 6 de Más que Socios y muy contentos de tenerlos. Gracias por la invitación. De poder reír, de poder compartir las experiencias, de poder inspirar a otros, motivarlos. Así que muchísimas gracias y este espacio también es suyo. Gracias por la invitación. Contento porque en este estudio de grabación, ¿verdad? Cuando la puerta está cerrada no podemos hacer bulla, todo el mundo dice, ¿quién está grabando? Hoy estoy yo, no sé si alguien fuera un chismoso y quién está grabando, soy yo. Sí, va a decir la gente, ¿qué están haciendo ahí? Vale. Cuando nos ven así como mirando para el otro lado, porque alguien está asomado ahí. Y este es un gran problema porque una vez que lo invitamos a ellos, pues la gente va a decir, ¿y por qué a mí no? Bueno, nosotros primero. Hoy vamos a compartir muchas cosas, vamos a hablar de lo que hablamos siempre en este podcast, básicamente porque cómo se conocieron ustedes, comenzar a abrir un poquito de cuánto tiempo tienen en relación, cómo se conocieron. Hay personas que han pasado por aquí que son socios y no son pareja, pero ustedes que son casados y que tienen sus hijos, ¿por qué hacer una sociedad en conjunto? Si en Venezuela ustedes también la tenían o es primera vez que ustedes trabajan juntos. Ustedes, a pesar de trabajar juntos, tienen oficinas separadas. ¿Por qué tienen oficinas separadas? Que eso es importante, porque hay gente que, por ejemplo, como en nuestro caso, tenemos una misma oficina y compartimos una misma oficina y un mismo espacio hasta este 2025, dice Bárbara, es verdad. Pero ¿por qué tener oficinas separadas? A veces esta pregunta también, vamos a hacer un negocio, ¿por qué separarnos de esa manera? Vamos a hablar también de finanzas, vamos a hablar de cómo llevan ustedes la negociación, la finanza. Hacer un negocio juntos. Vamos a hablar de muchas cosas que son interesantes para que todo el que vea pueda aplicarlo a su vida o que se siente identificado y que crea que le pueda servir todas las herramientas. Pero bueno. Yo pensé que íbamos a hablar de sexo, drogas y alcohol, entonces guarda ese repertorio. Vamos con este contenido, yo pensé que era otra cosa. Vamos a hablar de cosas. Supervisado, ¿eh? Para el supervisado. Entonces lo primero que quiero que hablemos con ustedes, hacerlo súper dinámico, pero es cómo se conocieron y cómo decidieron formar una sociedad. Bueno, hasta el año pasado yo pensé que nos habíamos conocido de encuentro casual en el cumpleaños de un primo, pero resulta que el señor... Resulta que años atrás yo tenía una relación de pareja antes de conocer a Joana. Y cuando yo empiezo a salir con Joana, años después, esa relación se termina, yo conozco a Joana. Y años después la acompaño a su casa y cuando llego a la puerta de la casa, yo le digo, Joana, yo he venido a esta casa. Y Joana, ¿qué es eso? Sí, ¿verdad? Esa Reja Blanca, yo vine para acá. Yo vine para un cumpleaños donde que había un señor que estaba cumpliendo años y lo bañaron de cerveza cuando estaban soplando las velas. La cara de Joana fue como, ese es mi papá. ¿Tú estuviste en ese cumpleaños? Sí. De hecho, yo vine para acá con la que era mi novia en esa cumpleaños. A mi casa. Estábamos en casa de unos tíos, ese primo de Joana es mi primo hermano, es como primo tercero de ella, por el lado de mi tío, o sea, no por mi tía, la normal de mi papá, sino mi tío político, por el lado de ellos, es que son primos. Entonces, a ver, fue súper loco la cosa y ella se fue a chismear ahí a buscar la fotografía. No, los videos, ¿cómo se llaman estas camaritas que tienen la película? De video. Ajá. Y fue ahí donde comprobó que sí, que efectivamente yo estaba ahí. Con la que era mi novia en ese momento, imagínate. No pues. Desde ahí le agarró la rabia a la primera mujer que le agarró rabia desde ese momento. Ha pasado tanto tiempo que... Dos muchachos, un negocio. Perfecto. Entonces se viene a este país. Guille, cambia rápido el tema de la ex. Ya novio, así claro. Porque en este podcast no venimos a hablar de las ex, ¿ok? Venimos a hablar de temas interesantes, ¿ok? Pero buen punto, deberíamos hacer un podcast de... ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? Okay. Continúa. Ok, entonces ustedes se vienen a este país ya casados
Y No. no, ok. Con las vacaciones y sin las vacaciones. Con las vacaciones, es interesante entender que tuvieron sus Sí, vacaciones. no, Giovanni, imagínate que Giovanni y yo prácticamente nos despedimos en Venezuela. Año 2015. Ella me dice que se va. Habíamos tenido un break, nos habíamos separado. Y bueno, yo asumía que cuando ella se fuera, esto se acababa. Ella me insistió que yo me viniera. Y yo le dije que yo no me veía fuera de Venezuela, que yo nunca me iba a ir. Cuento largo corte, hace en julio del 2015. Y estando aquí, bueno, me dice, bueno, yo aquí te voy a esperar hasta diciembre. Si tú no llegas en diciembre, olvídate de mí. Ya, pero es que en serio que me está esperando. Ah, en serio que tengo un ultimátum. Y lo pensé y esa decisión me tomó 3 meses. Al cuarto mes, en octubre, es que tomo la decisión de venirme. Año 2015 ya teníamos 5 años de relación. Como dice ya con las vacaciones, un par de rupturas allí dentro del noviazgo, pero siempre muy cortas, ¿no? Entre los problemas, producto también de la inmadurez, la edad. eh, Asumí que íbamos a terminar y cuando me vine para acá es que en marzo del 16, nos casamos. Ya tenemos 9 años casados. Ya tenemos 15 años de relación. Súper. ¿Y en qué momento, 2009. Ah, otra cosa en común. Mira, viste? ¿verdad? Ahora, ahí surgen varias cosas, ¿ok? ¿Cuándo fue el momento que ustedes dijeron, o sea, qué había pasado en este país? Porque cuando uno emigra, tienes diferentes roles o trabajos que los cuales tú tienes que vivir, ¿ok? Me gustaría saber, antes de la sociedad, algún momento de tocar fondo, momento duro que hayan vivido ustedes, que le haya dicho, en este momento, este no es el camino, mira, vamos a buscar algo mejor. Alguna situación que haya pasado, vinieron sin niños, pero que haya pasado que sea dura, que te hizo reflexionar y decir, mira, vamos a hacer algo de nosotros. Bueno, todo comenzó porque yo trabajaba de mesera. Pasé 2 años caminando donde me enfermé por las piernas que se me inflamaban y yo me sentí estancada. Yo decía 2 años donde no evoluciono, me estoy enfermando, no aprendo el inglés y yo quería como que volver a desarrollar una carrera profesional aquí en los Estados Unidos. Y yo decía, ¿por qué no? Y fue cuando yo comencé a indagar por internet, me conseguí un post y fue cuando me prospectaron para sacarme la licencia de seguro de vida. En ese momento Adolfo trabajaba de construcción, luego de Uber, luego yo le digo al para que se una conmigo en la parte de seguro de vida, pero en ese momento no funcionó porque no generábamos lo suficiente dinero. Correcto. Y tuvimos como que una crisis matrimonial porque no compartíamos, no vivíamos, y yo le dije a él que teníamos que hacer algo diferente para poder compartir como pareja, porque es que la verdad yo llegaba a mi trabajo como a las 6 de la tarde, él llegaba a las 4 de la mañana, o sea, yo me acostaba a dormir y él estaba en la calle, o sea, nunca nos veíamos. Pasó un par de veces incluso que yo llegaba a dormir y él se estaba parando para irse a trabajar. Qué duro. Sí. Duro. Muchas veces que yo llegaba a dormir 6:30, 7 de la mañana y ese día se estaba parando para ir al servicio por la oficina. Y ahí cuando la gente dice, hoy te pediste uno, te Ya te desune. desune. Ahí estábamos a punto de desunirnos, no teníamos comida en nuestra nevera porque financieramente no estábamos bien y yo comencé a ver a otras personas que están evolucionando en el mundo de los seguros de salud y ahí es cuando yo lo presiono para que se ponga a trabajar conmigo en el mundo de los seguros de salud. Él no quería porque él decía, si tú solo no estás haciendo dinero, ¿cómo yo me voy a unir contigo? Pero yo comencé a sacar las cuentas porque no es lo mismo vender seguro de vida que vender seguro de salud. Y yo le hice como que un cuadro matemático de lo que íbamos a ganar semanal y mensual y que sí podíamos hacerlo. Entonces él me dijo, bueno, ¿tenés 2 meses o un mes? ¿Cuánto fue el tiempo que me dijiste? Yo le di un mes, yo le dije, acordaste la historia, ¿no? Porque eso es, para llegar ahí pasaron 3 años. Para llegar a ese punto de salud, de seguro de O sea, que vida estuvieron 3 años, a seguro de salud, correcto. tú trabajando En esa en rutina. Uber, tú trabajando como mesera y Entonces llegué. por eso cortó la historia. Y cuando llegamos al año 2019, ella me dice, mira, vamos a hacer algo diferente porque literalmente yo no siento que esto sea un matrimonio, cada quien está por su lado. Llevamos tenido un par de crisis, recuerdo una vez incluso que estábamos en esa compañía de seguro de vida y yo ofreciéndole a una persona que estaba buscando empleo la mejor oportunidad de su vida. Y cuando salí de ahí me fui a la iglesia a recoger comida que regalaban. Uf. Y estando en la fila llegó la señora. Fue uno de los días que yo literalmente he sentido más vergüenza en mi vida. Y yo dije, Joana, estamos vendiendo un sueño que no tiene sentido. O sea, estamos básicamente engañando a la gente porque yo estoy ofreciendo algo de lo cual yo no estoy viviendo. Yo no me gano en un mes ni siquiera $1,000 aquí. Entonces fue cuando yo decido y meterme de cabeza en Uber. Para hacer el cuento largo corto, Ese fue tal, industria de vida. en seguro de vida. Solo, seguro. Me meto de cabeza a hacer Uber, paso a hacer Uber regular a hacer Uber de lujo, nos compramos una camioneta, pedimos un crédito, etc. Y fue peor todavía porque
haciendo Uber de lujo, no tiene tanta afluencia como un carrito que siempre lo agarra cualquiera. Y literalmente yo manejaba 16, 17 horas al día. Entonces fue peor la cosa, fue peor la cura que la enfermedad. Mantenía la casa, porque literalmente yo pagaba casi el 90% de los gastos, y Joana con lo poquito que ganaba era para pagar su tarjeta de crédito, de repente para comprar comida, pero estupidez, no hacíamos dinero. Estaba. Nada, entonces hacemos el cambio para seguros de salud y lo haces bajo el basamento de que tómalo, déjalo. Porque si no haces esto conmigo, yo siento que entonces no hacemos nada juntos. Eso cuando me lo dijo yo, o sea, no, me sentí entre la espalda y la pared, pero entendía que ella ya estaba a un punto donde no daba más. Y eso me hizo pensar, yo no me quiero separar. No quería divorciarme, sentía que era como caer en el tema de las estadísticas. Habíamos leído meses atrás que la Florida es uno de los peores estados para hacer vida matrimonial. Es uno de los estados que más divorcios tiene. Imagínate. Y yo decía, no, esto no, yo no quiero pertenecer a las Qué estadísticas. increíble que en donde estás es lo que atrás es, o sea, Correcto. Literal. Entonces, bueno, Sí. yo le dije, te voy a dar un mes de mi vida. Yo me saco la licencia. Si esto no da resultado, no me jodas más. Esas fueron mis palabras. Me saqué la licencia el tercer intento. Había estudiado terrible las primeras 2 veces. No me había preparado. Pasé la tercera. Y con la compañía que sacamos la licencia, te mandaban a Chicago, a una escuela de ventas. Y yo voy a Chicago. Recuerdo que la promesa era que tú llegabas y te daban un cheque de $500. Que era como la semana de inversión estando tú en la escuela. Cobrábamos los jueves. Llegué el jueves y el jueves no cobré. Había pasado algo, un CTV algo y no habíamos cobrado. Mandaron el cheque a la casa. Y tuvimos que esperar una semana más para ver esos $500. Entonces yo literalmente ya desde el comienzo ya yo me sentí ahogado. Pero muchachos, cuento algo corto y lo he contado en mis redes. En mi primer mes de trabajo entre Joan y yo, nos ganamos $11,000. Para ese momento, una persona que no pasaba de 4.500, $5,000 era... ¿cuánto tenías que trabajar para generar esos Correcto. 11.000? Es que no había manera. ¿Cuántas horas al Haciendo Uber no Exacto. existía. No existía. ¿Y Humanamente cuánto no existía. tiempo trabajando como mesera para generar al Correcto. menos esos 4.000? Yo dije, si eso Exacto. ha sido el primer mes, ¿cómo será el resto de nuestra carrera? Entonces ese fue como el punto de quiebra de decir, ya, me deslastro del Uber, ya sé que esto funciona, es otra historia en comparación con solo seguros de vida, voy a echarle pichón aquí a ver cómo sale la cosa. Han Perfecto. pasado 6 años. ¿Y ustedes habían trabajado juntos o es la primera vez que trabajaban juntos? Bueno, sí, Bueno, en Venezuela habíamos montado como en la feria navideña un negocio. El primer año fue vendiendo dulces y el segundo año vendiendo parrillas con dulces. correcto. Fue como que nuestra única experiencia trabajando Sí, ese juntos. Y Adolfo era muy bueno vendiendo. Ahora, llegan los niños, ya ustedes tienen un negocio sólido acá en Estados Unidos. Ese cambio de llegar a decir, ok, ya no solamente somos nosotros dos y el negocio, sino que ahora somos nosotros, el negocio y un bebé, porque primero llega Elías y luego Emiliano. Correcto. Pero ¿cómo fue ese proceso de adaptación de tener que integrar todas esas facetas? O sea, de decir, ok, ahora hay algo nuevo. No era solamente esto, ya esto lo tenía controlado. Ahora tengo una personita que atender, ahora tengo unas hormonas que ni yo controlo, ahora están pasando unas cosas que son nuevas para mí. Sí. En ese punto, ¿cómo pudieron ustedes decir, ok, somos familia, somos socios, somos papás, pero al mismo tiempo, ¿cómo le echaron pichón a seguir construyendo un negocio juntos? Yo creo que lo más importante primero es acertando, que ya eso es algo normal, que tiene que, con eso, sin eso, seguir adelante. También yo contaba con la ayuda de mi mamá. Cada vez que yo di a luz de los 2 bebés, yo me traía a mi mamá para que me apoyara en 6 meses. Para mí eso fue muy fundamental como para yo prepararme en eso con su apoyo y poder hacerlo todo juntos. Y bueno, obviamente cuento con la ayuda de mi hermana, que eso para mí es como mi mano derecha, la persona como que sin ella yo no hubiese podido evolucionar tanto en el negocio, porque la verdad es mi apoyo incondicional. Correcto. Nada como tener a un familiar tuyo directo cuidando a tus hijos. Entonces ella es la que ha sido para mí mi pilar fundamental en mi negocio. Fíjate que tú hablaste de solidez y lo primero que me vino a la cabeza fue cuando llegó el año de pandemia. Porque en el año de pandemia ya nosotros habíamos planificado previamente ser papás. Y Joana sale embarazada en enero y en marzo declaran pandemia. Y en el agobio de lo que sucedía con el tema de pandemia, yo juraba que mi carrera como agente de seguro yo había terminado. A pesar de que había tenido un primer año espectacular, yo decía, bueno, ya me toca otra vez volver a las aplicaciones porque ¿quién te va a comprar un seguro? Mira la historia que yo me contaba. ¿Quién te va a comprar un seguro? Entonces esa estabilidad, habíamos construido un negocio de residual que nos pagaba un poco menos de $4,000 al mes. Vivíamos en un apartamentico en Miami Lakes. Y muchachos, yo me descargué el Amazon Flex y intenté a través de aplicaciones mantenerme a flote. Y lo hice terrible, la aplicación me duró como 2 meses. No sabía utilizarla, llegaba tarde a los paquetes. Me fue terrible, terrible. Lo Y botaron. Me botaron, literalmente eliminaron la aplicación. Entonces, a ver, gracias,
parte de la diosidencia es que mi hermano, mi compadre Franklin, a través de su suegro, me pone en contacto. Yo entro a una clínica a ofrecer servicios de seguro de salud y es cuando yo exploto mi cartera personal de Obamacare de 100 y piquito de clientes a 400 y pico, y nos mantuvimos con el mismo estilo de vida y pudimos mantener el compromiso a flote de lo que habíamos ya creado, que era formar familia. Pero honestamente en el año 2020 fue duro. Cuando llega el 21, llegamos al EPI, que eran 4 gatos literal. Y es cuando el negocio literalmente explota. No solamente a nivel de ingresos, pero honestamente esa consolidación pienso que fue retadora, porque creo que el año de pandemia, tú tienes un testimonio en el año de pandemia durísimo con el tema del posparto y creo que fue un año que nos retó a todos. Entonces creo que parte de esa diosidencia también ha sido un poquito de entender de que como pareja sumamos más que trabajando por su cuenta. No te voy a negar que tuvimos nuestras crisis, creo que el inicio fue bastante duro. Son 2 caciques en la misma tribu y obviamente había choque, ¿no? Creo que era normal. Obviamente no teníamos la experiencia que tenemos hoy de reconocernos, de entender roles y tal, pero en ese momento fue retador. Claro. Fue retador. O sea. Claro, el tener que adaptarse a ser socios y pareja, sobre todo, y cómo no llevarte los problemas de la casa al negocio. Eso es lo más difícil. Del negocio a la casa. ¿Cómo lo han vivido ustedes? O sea, ese tema, porque a mí me ha pasado que hemos estado aquí en la oficina y X situación, y él no está de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con lo otro, yo llego a la casa y yo llego con el cañón aquí, o sea que ya va. Y Guillermo me mira y me dice, pero un momento, o sea, aquí no viene. Eso fue en la oficina. Claro. Aquí no viene el contexto del problema que tuvimos hoy. Aquí somos pareja, aquí Correcto. somos esposos. ¿Qué pasa? Y es como que, ok, centro. Claro. Pero, ¿les ha pasado? Sí, bueno, yo soy experta en separar los problemas en la casa con el negocio. Incluso uno de los grandes retos para Adolfo es que tú haces como si nada estuviera pasando. O sea, estás molesta y aquí sonríes, hablas con las personas. O sea, como que hay un problema, o sea, tenemos que hablarlo. Uh-huh. Yo no, yo me muto y aquí estamos trabajando y yo puedo estar muy molesta y le digo, mira, necesito que llame, haga tal cosa y yo continúo. Él sí, eso como que le choca porque él no quería. Pero nuestro reto también ha sido, que la parte más fuerte, es que a mí me costaba romper el horario de trabajo. O sea, yo llegaba a la casa y yo volvía a abrir mi laptop y seguía trabajando. Es que ustedes se dan la mano, definitivamente. Yo también estoy en ese combo. De verdad. Brother, salimos y y se trae la computadora y se ha dado cuenta y le digo, Johanna, ¿te has dado cuenta que te está llevando la computadora y la sacas a pasear? O sea, honestamente yo siento que yo no lo veo como algo positivo, yo lo veo de verdad como un problema. Yo no sé si estoy equivocado, pero yo veo que una persona que agarra una computadora porque siente que tiene que trabajar y va en la camioneta y no puede sacarlo porque está atendiendo al niño, y vamos a un sitio y estuvo de visita conversando, no le dio tiempo de sacar la computadora, se vuelve a montar en el carro, vuelve a atender los carajitos, no tumbaste la computadora, ¿para qué te la llevaste? Es como Por si acaso. Por si acaso, por si acaso, por si acaso. No, es un problema, ustedes tienen un problema. Sí, lo Ustedes Por si tienen un acaso, problema. no sabemos cuándo Después hablamos de eso en otro es episodio. mejor No, no, no. tenerla y no necesitarla que necesitar no tenerla. No, ustedes tienen un problema. No, O sea, a mí Yo también la paseo por todos lados, pero hoy en día tenemos un sistema donde ya tenemos asistentes y trabajan en todo esto. Correcto. Pero sabes, hay un Zoom y de repente yo puedo Y tenerla por Guillermo me Zoom. dice, llévate tu computadora, y yo, no, déjala ahí, que se quede aquí en la oficina. Hoy en día mi Y se computadora queda. es más por Zoom que para otra cosa, pero sobre todo digo que tengo que tenerla en caso de que suceda algo, pues Una emergencia. ahí tengo mi computadora a la mano. No, pero Yo creo que yo lo veo así. Ahora, en tema de administración, vamos a entrar a administración ustedes ahorita actualmente. ¿Cómo llevaban su papá la administración en casa? ¿Cómo era la casa de Adolfo? ¿Cómo era la casa de Johanna? ¿Ok? ¿Qué aprendieron ustedes desde niños sobre lo que era la administración o sobre lo que era el dinero? Vienen a este país, al principio caen en un vacío donde me cuentas que no tenían nada, o sea, que no te alcanzaba. Sí. Y luego viene la abundancia en este negocio. Entonces, ¿quién lleva el orden del negocio? ¿Quién administra el dinero? ¿Y cómo hacer que ese dinero crezca y no se divida? ¿O han tenido problemas? O sea, sé que ustedes también hicieron una inversión de comprar 2 casas en este país hoy en día. Entonces, ¿cómo ha sido eso, pues, para ustedes? bueno, en mi casa, mi papá era como el pilar, era el que proveía el dinero. Mi mamá también trabajaba, pero el dinero que ella hacía era para ella. Y mi papá era el proveedor. Yo de él aprendí mucho el tema de invertir. Eso, el tema de las propiedades, yo lo viví de él. Incluso hoy en día él está retirado y vive de todas las propiedades que en un momento compró. Entonces yo siempre he tenido esa visión, soy muy ahorrativa
y me gusta invertir el dinero. Entonces, esa parte de nosotros, soy yo la que incluso lo maneja. Una anécdota, cuando comenzamos, Adolfo es la persona que gasta. Y entonces yo le tuve que poner sueldo a mi niño para que el señor... Esta parte es muy interesante del programa, ¿ok? Así que prepárense para la pelea. Resulta que yo agarraba todos los viernes o los días que cobrábamos, yo hacía un cuadrito de Excel y yo decía, bueno, si esta semana cobramos 1,000, $100 para la cuenta de ahorro, 400 para pagar las deudas, y tú tienes un sueldo de 100 y yo, por decir algo, un monto, no recuerdo el monto, y su sueldo era $100 y mi sueldo era $100, usted veía si le alcanzaba o no le alcanzaba ese dinero, pero él tenía su propia mesada y hasta el sol de hoy tenemos nuestro propio sueldo. Y tengo que estar controlando al señor para que no gaste más de lo que le corresponde. Sí, a ver, en mi caso, yo siempre vi a mi papá siendo el proveedor. Mi mamá desde hace muchos años se dedicó a criarnos, a ser mamá. Recuerdo que eso sucedió, fue con mi hermana, en paz descanse, que mi mamá decide abocarse al hogar y no trabajó más. No como empleada, sino trabajando desde el hogar. Y vi a mi papá siempre... que era el que trabajaba, el que producía el dinero, pero sí crecí en un mundo donde había escasez, había faltado dinero, ¿ok? No tuvimos nunca una opulencia o no tengo el recuerdo de una época de bonanza, siempre estábamos muy limitados, pero siempre con las necesidades básicas cubiertas. Hoy hice una actividad muy, muy retadora para mí, que fue la carta del perdón, donde perdonas a tu papá. Me he mantenido hoy muy, muy ecuánime, pero honestamente sí estoy bien sentido, porque me hizo recordar cosas las cuales a veces prefiero no pensar. Pero bueno, cuento largo corto, sí vi mucha escasez en mi casa en cuanto a dinero, nunca recuerdo haber visto una bonanza. Sin embargo, siempre mis padres fueron muy responsables con pagos de colegio, mi béisbol, todo siempre estaba al día, pero no habían lujos. Nunca tuvieron un negocio propio. Creo que quizás partiendo de los patrones, somos patrones, creo que esa educación financiera de tener y gastar fue lo que yo siempre vi, que cuando pude, probablemente había un buen mes, ese dinero no había un ahorro, no había una inversión, nunca lo vi, ¿no? Y creo que al final eso lo reflejé en mis patrones. Sin embargo, creo que a mí en lo personal, a mí el sistema me comió aquí en Estados Unidos. Yo recién llegado aquí, recuerdo que ganaba $1,600 al mes y llegaba a final de mes y yo no tenía ni $100 en la cuenta. Yo quería todos los sábados irme para la playa, me quería ir a cada curda, y quería ir al gimnasio, y cuando llegaba a final de la semana, yo me decía, tu parte de la renta, literalmente era sacar el 100% de lo que tenía en la cuenta y ya me quedaba mamando. Entonces, muchas veces yo cubría su parte de su 50%. No, esto no está Claro, bien. al patrón Terrible. Y creo que ese punto de quiero ahorita recordando con este tema de finanzas, yo recuerdo una mañana que nos paramos y yo decía, literalmente no tenemos comida. Yo me levanto y le digo, yo no has hecho desayuno, tengo hambre. Dice, es que no tenemos nada para comer. Claro. Y eso a mí me partió el corazón porque sentí que le había fallado como hombre. Y decía, wow, el que provee la casa no tiene un plato de comida. Wow. Y me puse a llorar y le pedí perdón y le juré que más nunca en mi mesa iba a faltar un plato de comida. Y eso hizo que me metiera de cabeza en Uber, ¿no? Pero fue un momento de quiebre. Pues yo decía que no era posible que yo estuviese en esa situación en la primera potencia del mundo, en Estados Unidos. 100%. Y no me lo permití jamás. Y creo que eso ha sido algo que me marcó a mí en mi vida aquí en Estados Unidos. Pero sí, la finanza, ella es quien la lleva, yo soy el que un poquito desordenado. He mejorado muchísimo, pero sí. Pero créeme que eso es más común de lo normal. O sea, tú puedes ver aquí en el país que mucha gente vive en Estados Unidos, o puede vivir en España, en Chile, en Colombia, Sí. hasta en Venezuela, y te vas a dar cuenta que hay muchas personas que debido a ese recurrir al patrón de cómo tuvimos la relación con el dinero, de papá y mamá, cómo tuvimos ese momento, y no haber sanado, no superar, Sí. y eso se consigue con el crecimiento personal. Nada más, si no tienes crecimiento personal, nunca vas a conocer cómo poder sanar ese tipo de cosas. De acuerdo, totalmente. Y es tomar esa decisión de poder hacer, de que más nunca, voy a repetir este patrón, pues, por Sí, tus hijos y por ti. Siempre le he agradecido, he sido muy creyente, le agradezco mucho a Dios, pero también le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de conocer una mujer como Joana. Porque Joana... Gracias, Luisito. Gracias. Sos gringa también. Joana ha sido una persona que ha creído más en mí, incluso en lo que yo mismo he creído en mí. Y creo que eso ha sido... Me emociona y todo.
Ay, Dios mío. Eso de 4 segundos. Ellos nos enseñaron eso hace una semana en una conferencia de cómo trabajar en pareja, de hacer un negocio en pareja, y nos dijeron que el beso tiene que durar más de 4 segundos. Más de 4 segundos. Ok. Me emociona porque a ver, yo no era muy visionaria. Eso creo que es una habilidad. El tú poder estar en un sitio y decir, en tanto tiempo tienes tanta plata, en tanto tiempo hemos concretado un equipo así, en tanto tiempo hemos cumplido con tal meta. Eso Joana tiene esa visión, tiene esa capacidad, y creo que eso es una habilidad que no todo el mundo tiene, y yo tengo la fortuna de tenerla a mi favor. Claro. Entonces, las propiedades que tenemos las tenemos gracias a ella. Sí, yo produzco plata, yo vendo, yo soy un buen coach, yo soy un buen líder, pero quizás he sabido delegar esa responsabilidad a nivel financiero, que sea ella el pilar de esa, bueno, es contadora. Entonces me he aprovechado de esas habilidades. Si eso lo estudiaste, aprovechalo. Al final de cuentas me beneficia, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido algo que a mí me ha fortalecido mucho Hemos dividido roles. Yo en creo que saber. ahí- Sí, totalmente, porque por supuesto yo tengo habilidades y responsabilidades económicas, pero creo que me ha apoyado mucho en esa visión, esa capacidad de visión que tiene Joana a largo plazo. Si tuvieran que pensar ahora en las primeras 3 cosas que ustedes dicen, wow, sin esto, creo que mi negocio no estaría como está hoy en día. ¿Cuáles serían esas 3 cosas que, si te toca montar otro negocio, si te toca reinventarte y abrir otra cosa, estructurar otra cosa, tú dices, yo ya sé que esto lo tengo que hacer? ¿Cuáles serían esas 3 cosas por las que comenzarías? Tú dices de las, como decir, de los virtudes que tenemos. Sí, de sus virtudes, o sea, de lo que te ha funcionado. Fundamental de lo Bueno, que te ha mientras las piensas, porque No, te ya va a dar tengo. chance. Ah, ya la tienes o te dejo pensar. Porque mientras la pensaba, te iba a decir que esta mañana, tocando lo que dijo Adolfo, para que no se me vaya a olvidar en este podcast, escuchaba a un mentor hablando, y él decía que cuando conoció a la abogada más dura a nivel de divorcio, o sea, manejaba no sé cuántos casos de divorcio en su firma, ella le hace una pregunta y le dicen, ¿por qué la mayor cantidad de matrimonios fracasan en este país? Pues. Y ella dice, bueno, mira, te voy a dar más bien, en vez de decirte por qué fracasan los matrimonios, porque una de las causas es que no saben escoger bien a su pareja, te voy a decir cuál es uno de los secretos que yo digo que es la mejor fórmula para reconocer a tu pareja. Y ella decía, hablaba de las 10.000 comidas juntas. O sea, él dice, tienes que buscar una pareja con la cual tú puedas comer más de 10.000 comidas. ¿Y eso por qué te lo dice? Bueno, porque si tú piensas en una pareja con la que tú te sientes, porque ella dice, el amor en algún momento puede que se acabe. O vamos a llamarle la atracción sexual, el estar en roce en pareja, Por el hambre nunca. nuestro cuerpo, el hambre nunca, ¿no? El hambre no Pero dice, pasa. Viene 3 veces al día. A mí no se me acaba el hambre. pero Bárbara, acá ratito comemos como un pollito, pero ella dice, pero si tú logras visualizarte con una persona a futuro teniendo comidas recurrentes, porque cuando tú comes, tú hablas, Correcto. tú compartes con tu pareja, Está súper con tu interesante eso. persona. Si tú logras visualizarte con esa persona, aunque se acabe la relación, aunque se acabe el sexo y el placer, y tú todavía te sigues viendo con ella, esa es tu pareja ideal. Entonces, 10.000 yo dije, comidas. wow, y empecé en ese momento a pensarme con Bárbara y dije, sí, mi amor, sí me veo contigo. Nos faltan unos sí platicos me veo por contigo, probar. ok. Sí, faltan Sí, unas probar. Nos faltan unas cuantas, pero comenzamos. Bueno, ya en 15 años yo creo que nos comimos esos 10.000, pero Comenzamos pero temprano, quiero seguir ¿viste? comiendo. Bueno, ahora sí, Joana, te dejo con la pregunta de Bárbara. Bueno, Ay. una es, creo que la Perdón. disciplina. Una es la disciplina, que de verdad es algo que nosotros desde que iniciamos lo tuvimos. Sí. Nosotros nos colocábamos como metas semanales, metas diarios, metas mensuales para poder alcanzar nuestras metas. Entonces yo creo que si yo tengo que volver al inicio, volvería otra vez con mi disciplina. La otra creo que es la resiliencia, porque muchas veces nos caímos en este proceso, lloramos, sufrimos, a veces lo dudamos, retrocedimos, pero nunca nos bajamos del barco. Siempre continuamos con la misma convicción de dónde queremos llegar. Entonces, ¿será la resiliencia? Y la tercera, Yo coincido con eso. Lo que pasa es que la historia que yo me cuento es que yo, en mi cabeza, yo soy una máquina. A mí no hay nada que me quiebre. O sea, a mí no hay nada que me venza. O sea, eso es un mantra que yo me hago. No hay nada que a mí me quiebre, no hay nada que a mí me haga dudar, no hay nada que me haga salir de lo que yo he creado hasta ahora con Giovanni. Es que puede pasar lo que sea, pero yo voy a seguir aquí.
Así es. sea en el negocio que sea. Si el día de mañana los seguros médicos de la gente de seguro sale de la ecuación, yo sé que voy a seguir siendo un hombre de negocio y que voy a saber levantarme. En mi cabeza yo soy una máquina, Aquí en donde estés. donde sea. Entonces creo que este país me enseñaba mucho. Esa mentalidad no existía hace unos años atrás. Pero justamente lo que hemos vivido ahora es lo que dice Jonah, coincido totalmente con ella. Creo que hemos sido muy disciplinados en entender que la repetición es la madre de todas las habilidades. Eh, todos los días estoy en la oficina, todos los días estoy alimentando mi negocio, todos los días estoy puesto para el negocio y todos los días estoy buscando la mejor versión no solamente de mí mismo, sino también de quienes me acompañan. Entonces creo que eso ha sido fundamental en nuestro crecimiento. Perfecto. Excelente. Ahora, hablemos un poco, tuvieron una ponencia hace poquito, Sí, ¿ok? Y hablaron sobre la importancia de la pareja, ¿ok? Y no solamente fue basada para personas que están juntas, sino también para personas que están solas también, Claro. que se pueden visualizar. totalmente. Yo quiero que tú pues nos resumas un poquito cuál fue el mensaje fundamental de esa ponencia. O sea, qué podemos agregar de valor para las personas que nos están viendo, ya sea que hagan el negocio en pareja o que sean esposos, no necesariamente tengan un negocio, pero para cualquier persona que diga, bueno, estoy en este país, me visualizo estando al lado de alguien, ¿cuál es ese mensaje que ustedes dieron que sé que las personas pues lo tomaron y que dijeron, mira, me encantó porque dio en mí, pues, ¿ok? Si pudiéramos resumirlo. Si pudiéramos Claro, resumirlo. claro, sí. Bueno, yo puedo hablar, esa conferencia fue basada en nuestro testimonio, porque también tuvimos quiebre y nos dimos cuenta en todas las terapias, coaching que hemos hecho, que todo se basa en la comunicación, en mejorar 5 veces más la comunicación, porque cuando la comunicación entre parejas se quiebra, comienzan a ver, no hay roce, la gente ya no se besa, no se abraza, ya no se tolera, se vuelve una relación tóxica. Y por último, queda el tema de la incompatibilidad y la gente se separa. Entonces, nuestro punto en esa conferencia era explicar el proceso de la relación que vivimos todos y cómo hacer para evitarlo. Y una de esas era decirle a las personas al final del día 3 cosas buenas por las que hiciste, Correcto. porque somos muy buenos juzgando, señalando, criticando, pero no somos buenos diciéndole gracias porque estás trabajando conmigo, porque lo hiciste bien, porque cada día estamos mejor. Entonces nos pusimos a hacer hasta un ejemplo, un ejercicio cada uno de ellos. Y al finalizar, darse un beso de 5 segundos, de 4 segundos, porque es algo que muchas personas no lo hacen. Incluso había un testimonio de una pareja que estaban discutiendo justamente antes de nuestra participación y nosotros hicimos que se besaran y se dieran su beso de 5 segundos, Eso es 4 lo que segundos. consideramos. Sí, supimos que había una pareja que había tenido conflictos previos a nuestra conferencia. Y entraron peleados y parece que la pelea o la discusión como que fue pública. Que, ok. Y al momento de nosotros hacer la conferencia, ellos pasan a la sala y hacemos esa conferencia para casi 300 personas y se involucraron tanto en la dinámica que terminaron llegando a un acuerdo y hubo una reconciliación. Qué O sea, bueno. lo que había sucedido quedó Ya simplemente con eso. subsanado. Yo digo que ahí fue el éxito total de mi conferencia. Total. Ahora, si te dijera algún punto clave de lo que decía Guillermo, creo que, como decía yo, parte de la comunicación y yo hablé de un punto que me parece muy fundamental dentro de la conferencia, que es evitar las 4 R's. La primera R es la R del rechazo, ¿cierto? Perdón, resentimiento. En el resentimiento, tu pareja hace cosas que te molestan y no las dices para evitar una discusión. Entonces, cuando comencé a hablar de esto, el feedback que recibía de las parejas, wow, ¿sabes? Era como, sí, hay que tomar nota de Es esto. verdad, claro. Después viene el rechazo, la segunda R. Cuando no lo dices, caes en la segunda R es el rechazo. Aquí el resentimiento es mucho más profundo y caes en una posición en la que evitas abordar el problema. No quiero esta responsabilidad y te hace la vista gorda. La tercera es la Resistencia, ¿no? Lo dije mal, resistencia, rechazo y luego viene el resentimiento. En el resentimiento, las parejas caen en un tema de egocentrismo. El egocentrismo es que lo que me importa es satisfacer lo que yo siento. Ok. Satisfacer mis necesidades, desde las necesidades sexuales o necesidades afectivas. Busco en amistades que de repente me mantengan happy en una fiesta, que yo no me acuerdo y estoy feliz. Y para sencillamente lo que estoy es dejando de lado por completo a mi pareja. Y la última R, que literalmente es el principio del final, es la de la Represión. represión. Que en la represión, básicamente, lo que descubrimos en nuestro testimonio
es que las personas dejan de darle prioridad a tu pareja y por ende caes en un punto en que satisfacer la necesidad de tu pareja se convierte en una obligación y no un momento de disfrute. Entonces, imagínate en esta posición en la que a ti no te importa cómo se sienta, pero que al mismo tiempo no te importa, sino que al final ni siquiera forma parte de tus prioridades. Y buscas hacer cosas afuera y no en tu casa. Correcto. Entonces al final no tiene ningún sentido Interesante. estar en esa pareja. O sea, básicamente ya es momento de que te vayas por tu cuenta porque Sí, está no poniendo haces nada ahí. pañita agua tibia para el Entonces caso que se está creando. creo que en este punto, cuando hablé de las 4 R's, hizo como que ese clic que estábamos buscando como conferencia a que las personas dijeran, wow, yo he caído ahí. Y Sí, quizás yo no he creo que todos contado en con- algún momento, en alguna crisis, en alguna situación, hemos caído al menos en 2R. Correcto, O hasta 3. Hasta Correcto, las correcto. 4 al mismo tiempo. correcto. Yo creo que hasta las 4 al mismo tiempo, pero también creo que lo bonito es identificarlo a tiempo y saber de que son cosas que pasan, pero es momentáneo. O sea, tal vez esa situación que estás viviendo en el momento es parte del proceso, tal cual como Sin lo duda. conversábamos ayer. Es entender y decir, ok, esto es parte del proceso y esto me está haciendo más fuerte, está haciendo más fuerte mi sociedad, está haciendo más fuerte mi relación como matrimonio, como socios, como familia, y que es parte del mismo crecimiento que estamos viviendo juntos. Quiero saber, ¿con qué sueñan ustedes? ¿Sus sueños cuáles son? Esas aspiraciones que tienen, ese deseo en ese corazón, dentro de unos 5, unos 10 años. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Qué sueñan? ¿Qué quieren hacer? Que si te dan hoy una varita mágica y te dicen, mira, aquí está para cumplir este deseo, ¿cuál sería? Bueno, creo que nuestro es... No, No el sé tuyo. si nuestro... Habla del El tuyo, habla del tuyo. Habla del A mí tuyo. lo que una de las cosas que más me gusta a mí es viajar y poder viajar con mis hijos sin tener que pensar en qué es lo que tengo que hacer, sino qué voy a hacer con ellos. O sea, crear más experiencias juntos. Entonces ahorita lo que estamos enfocados en crear un negocio mucho más sólido de lo que ya tenemos y que y que cada vez dependa menos de nosotros para poder tener esas vivencias con mis hijos. Creo que es lo Ok. que más me visualizo. O sea, Yo- viajar y viajar Viajar. por ese mundo entero Sí. con los chamos. Crear experiencias, Me sencillamente. encanta. Bueno, tú sabes que en otro podcast vamos a hablar de esto, pero lo adelanto ahí, pero es un tema de otro podcast, que es una de las riquezas que debemos tener nosotros, porque cuando pensamos en riqueza, tú piensas en el dinero, nada más. Sí, Pero una de las riquezas fundamentales de nuestra vida, dice Robin Sharma, que es la familia, sin duda. que es la familia. O sea, el tener buenos amigos con los cuales compartir buenas conversaciones, el tener familia con la cual tú puedas recordar momentos y dedicarle tiempo a tu familia. Correcto. Entonces, él dice que él no es del pensamiento de que le dedico todo mi trabajo y cero a la familia. Entonces, porque él conoció un tipo, un gurú demasiado bueno, tal, tiene mucho dinero, el tipo de opulencia, de todo, y él le dice, wow, tienes más de 3 millones de dólares en carros aquí, ¿y con quién lo compartes? No, bueno, con nadie. Entonces él dice, eso no es felicidad, porque al final de cuentas tú vas a llegar a viejo y con quién compartiste. O sea, ¿qué te acuerdas de esas anécdotas de con quién disfrutaste? Entonces él decía que Sí, totalmente. No, y Fíjate incluso- una cosa, disculpa que te interrumpa con lo que estabas preguntando. Yo considero que mi mejor logro y el mejor título que yo he obtenido en estos años aquí en Estados Unidos es el de papá. Mis hijos para mí representaron ese descubrimiento de sentimiento que ni siquiera sabía que tenía. Entonces, literal. Entonces yo siento que hoy es algo que me alimenta tanto el espíritu, el poder crear memorias con mis hijos, que si tú me dijeras cómo me veo yo en 5 o 10 años, literalmente es recorriendo el mundo con mis hijos y formando hombres que aporten a la sociedad, que sean chamos, que sean felices, disfruten lo que hacen y que logren crecer en un basamento donde lo más importante es crear una personalidad fuerte, donde la influencia externa sea lo que menos les afecte y que tengan el discernimiento para poder crear una personalidad propia y poder defenderse por sí mismos. Creo que sería mi mejor éxito. Y a largo plazo sería el poder disfrutar de una familia, de nietos, etcétera. Yo creo que, y lo vimos en la conferencia con la participación de Jürgen. Jürgen decía que es éxito para mí, ¿no? Que yo estoy en República Dominicana, vivo en República Dominicana, me gano 4 millones de dólares al año. Y estoy preocupado es porque voy a comer al mediodía que pasé toda la mañana en la playa con mi esposa. Y yo decía, wow, qué rico. Quizás inconscientemente una de mis mayores preocupaciones es a dónde vamos a viajar este año. Pero todavía no me gano los 4 millones, pero voy para allá.
Ya nosotros conciliamos un negocio millonario, que se consideraba un sueño, ya hoy es una realidad. Entonces, creo que sería eso, la familia, el crear memoria con mis hijos. Y tú sabes que eso me recuerda una frase que he escuchado muchísimo. Cuando uno tiene niños pequeños, la vas a escuchar muchísimo. Y cuando la gente que tiene niños grandes, la dice muchísimo, ¿ok? Pero yo creo que la gente que me está escuchando se va a sentir reflejado. Y es que cuando nos dicen, disfrútenlo porque crece muy rápido. Es verdad. Entonces, todo el mundo te dice, disfrútenlo porque crece muy rápido. Es verdad, es verdad. Ya. Disfrútenlo. Mentira, pero te voy a decir algo. Cuando te lloran en la calle, uno dice... Disfrútelo. Recuerda esa palabra. Dila 3 veces en tu memoria, ¿ok? Pero no lo hemos disfrutado. Hoy Bárbara yo le decía, mira, pero sí, estamos viendo una casa y le digo, el cuarto aquí y tal. Mi amor, se acuerda que igual ellos duermen con nosotros todos los días. Entonces yo le digo, me dice, mi amor, bueno, es que Mateo tiene que tener un cuarto, Jeremías tiene que tener un cuarto. Y yo, mi amor, No si me la igualito queda. dormimos los 5, porque hasta la perra se me mete aquí en las piernas. Mateo aquí, Jeremías que... ¡Ey, mi rey! Yo tengo el cuarto de los niños de adorno, olvídate Claro, de eso. entonces yo digo- Hemos comprado la sábana. pero bueno, no había hay no había diferentes forma tipos de de papás. Hay papás enamorarnos. que no les gusta esto y hay papás que como nosotros que sí nos gusta disfrutar. Pero yo siento que Yo me lo disfruto ahí la mucho. calidad es todos los cuentos y memorias. Nosotros cuando salimos de casa contamos, mira, no, que Jeremia me puso aquí o me dijo esto una noche. O sea, yo creo que esas historias no se contarían si no existen personajes dentro. O sea, no hay un cuento que se cuente sin personajes. Correcto. Entonces, correcto. nosotros hemos metido a nuestros hijos como parte de nuestra historia y es por eso que vienen las anécdotas y los cuentos de ellos. Entonces, siento que esa es parte fundamental. Entonces, es disfrutarlo. Y yo Cuando me también lo creo- dicen, yo digo, me lo estoy disfrutando. Yo también siento que una de las cosas más bonitas que a mí me ha dejado este negocio son las relaciones que hemos podido hacer. Porque incluso yo ahorita le pregunté a Elías, el hijo mayor de Joana y Adolfo, le dije, papi, cuéntame, ¿quién es tu mejor amigo en tu salón de clases? Y me dice, Jeremías. Y yo, ay, qué lindo, yo sé que Jeremías es tu mejor amigo, pero en tu salón, tus amiguitos de tu salón, porque están en salones diferentes, Claro. y me nombró a otros amiguitos. Entonces, qué bonito, porque nosotros no solamente hemos compartido esas experiencias de trabajo, de tener que viajar y hacer una conferencia, hacer esto, reuniones y todo, sino que también en esos viajes nos hemos involucrado como familia Literal. y hemos tenido la oportunidad de que nuestros chamos, que son contemporáneos, puedan disfrutarse como amigos y Ese que... Correcto. Nueva York fue transformado. No. Sí. Transformadora. Una Nos hicimos Ese más fuertes. cuento de otro podcast. Ahora Rapidito, nos fuimos a un viaje de la compañía para Nueva York. Yo amamantando. Y nos quedamos una semana más para irnos a New Jersey. Literal, una semana más. Que fue una semana. Y lo que no contábamos es que con los coches, las estaciones de tren Del Hoy- metro. del metro allá en Nueva York son 2, 3 pisos para abajo, no todas tienen ascensores. Bueno, Guillermo y yo hicimos pierna, brazo, porque dijimos, subiendo vámonos de coche, metro, es más rápido, porque había mucha cola, no sé qué, vámonos de metro que eso es rápido. Subiendo los Y- coches en las escaleras. montándonos en los Uber, era una mudanza. No, y lo mejor parte es que pedíamos el Uber y cuando el Uber llegaba y nos veía a todos con 4 niñitos, los coches se iban y entonces... Y eso que veíamos el Uber más grande. Y yo decía, no. esta gente no Adolfo quiere dice- trabajar. Adolfo dice, ya va, muchachos, escóndense ahí, yo lo voy a pedir. Así fue que una de las últimas noches, literal, así fue que nos pudimos montar. Ellos se tuvieron que esconder y yo pido mi Uber y cuando llegó la camioneta, listo, le abrí las puertas y yo para que dé chance que la gente corra y se meta. Abrí las puertas y dale, vénganse. Y se metió Bárbara rapidito con Jeremías y Joana con Elías y con Mateo, todo el mundo. Pero es que era terrible. Era terrible. Y el peor fue cuando nos fuimos a New Jersey, que esa noche había un tráfico que cierran nos tocó el señor más apurado. El tipo se metía por todos lados, pero había una tranca que estaba cerrado el paso de Nueva York a New Jersey. Y el señor se frenó y estábamos tan cansados todos, porque eran los 8, estábamos cansados, hasta los niños, que nos quedamos dormidos. La cola fue de 2 horas, el tipo ahí, nosotros todos durmiendo y el tipo mirando. Lo bendigo, señor, le bendigo, que le haya ido muy bien y que gane mucho dinero, señor, donde quiera que esté. Ay, no. Pero sí, son anécdotas. Ahora, hablemos un poquito de crecimiento personal. Para Ya, cerrar. ya para cerrar, ¿ok? Sí. ¿Qué libro están leyendo hoy en día? ¿Ok? ¿Qué Por- libro recomiendas? ¿Qué libro recomiendan? ¿Y por qué es importante el crecimiento personal para cualquier persona que me esté escuchando? No importa si haces el negocio en pareja, no lo haces. O sea, si estás solo, para cualquier persona es básico. Pero yo quiero que ustedes nos lo digan. Listo. Ahorita actualmente
voy a comenzar a leer El más astuto que el diablo. Acabo de terminar de leer el libro el que tú mismo me recomendaste. El arte de vivir. El de Bob arte Proctor. de vivir de Bob Proctor. Bueno, yo soy una persona que me gusta mucho escuchar audiolibros. Y siempre estoy buscando todos los libros que sean así. Pero me quedé pegada con podcast de Alejandro Cardona. Ay, qué bueno. Y estoy viendo Creando riqueza, se llama el de podcast. Creando Riquezas. Uno era con la entrevista de Brian, que lo vi como 2 veces. Comencé a ver también uno con Synergy, ¿cómo se llama? Jorge Serrato. Jorge Serrati. Ya vi episodio Serrato. 1 Bueno. y episodio 2, ya lo he visto como 2 veces cada uno, y practicando todos esos ejercicios que él mismo te dice y lo hemos compartido con el equipo. Para mí es sumamente importante todo el tema de crecimiento personal porque nosotros como ser humano naturalmente somos personas negativas y siempre buscamos desviar nuestros pensamientos, o es más fácil desviar qué es lo que sí queremos con lo que no queremos. Entonces nosotros siempre nos enfocamos con el equipo la importancia de siempre estar evolucionando, porque así como tú evolucionas tu mente, se va a ver reflejado en tu negocio, en tu equipo, en tu parte personal, como papá, como pareja, en todo. Y siempre estamos como que en esa búsqueda, ¿qué libro voy a leer? O sea, ahora, ¿cuál viene? Entonces, de recomendarte, te puedo recomendar el Cómo ganar e influenciar sobre la gente. No sé, hay muchos libros que ya hemos leído. Y una anécdota, no anécdota, un mensaje de lo que tú sientas que ha sido el que te ha pegado más, porque así como tú dices que habían varios podcasts que la gente ha visto, también la gente, si Dios quiere, va a decir que quiere Que ver lo el aprendió podcast, más que más, que socio. lo aprendió más que socio. Cuando Entonces, escuchó a Joana. cuando escuchó a Giovanna, ¿qué puede llevarse ese mensaje? De ese podcast, lo que estoy viendo. No, de lo que tú yo hayas creo que me haya tenido, de quedado. cualquier enseñanza que tú quieras darle a una persona que tú sientas, esto me hizo clic y yo quiero regalárselo a quien me esté escuchando. Sí. Bueno, una de las cosas de los últimos podcasts que estoy viendo, hay una anécdota que yo lo practicaba inconscientemente cuando voy a comer a un restaurante. Alejandro dice que uno no puede estar viendo todo el tiempo la carta, que tú desbloqueas o reprogramas tu mente inconsciente, es siempre practicando todo el tiempo. Cuando tú vas a comer, no ver el precio, porque eso es símbolo de personas que están fracasadas o que están perdiendo el dinero. Otra cosa que él también dice, yo dije, lo voy a poner de verdad en práctica, es cuando voy a comprarme una ropa, un zapato, una cartera y no ve el precio y uno dice, uy, está caro. Y él dice, no, tienes que decir, qué barato. Entonces ahora cada vez que yo salgo y veo qué barato Se está, empoderó mi qué mujer. ¡Barato! aquí cuando las compras a comenzar. Y eso me ayuda a mí a cómo reprogramar mi mente, cómo atraer las cosas que uno de verdad quiere con el tema del dinero. Creo que eso es una de las cosas que Bueno, aprendí. yo de libros te diría, Joana me encanta, pero Joana un artista para cambiarle el nombre a los libros, ¿no? Ay, sí. Sí, cambia los nombres de mis pero hijos. uno de los libros que ella estaba Baja- recomendando es Cómo ganar Baja amigos. tú Mezclo. que cómo ganar amigos. Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Este fue el primer libro que yo leí que lo aproveché para mejorar mi relación con Joana. Fue uno de los primeros que me ayudó. Porque te habla de cómo desde la influencia y no desde el juicio puedes hacer que la persona entienda tu mensaje sin caer en el conflicto. Eso me pareció súper poderoso. El primer libro que yo leí, fíjate, me lo regaló Brian. Yo siempre había querido leerlo y cuando yo llego al EPI, él tiene una repisita chiquitica. Mi hermano, cuando veas este podcast te vas a acordar. Y él tiene una repisa chiquitica, había unos libros y él estaba hablando la primera vez que yo fui a su oficina y yo me pongo a ver los libros. Recuerdo que estaba Sol sentada y Joana sentada y yo me quedo viendo los libros. Y veo Padre Rico, Padre Pobre. Yo nunca había visto ese libro, no lo conocía. Había escuchado de que había un libro que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre, pero no tenía ni idea. Y saco el libro y cuando veo la portada, Robert Kiyosaki, a quien recuerdo es el nombre, no el autor, no el libro como tal. Y le digo a Brian, wow, Brian, este libro me lo han recomendado muchas veces. Y me dice, mi hermano, si quieres te lo regalo. Sí, claro, regálamelo, dame para acá. Y él me le hace una dedicatoria, lo tengo en mi oficina. Y ese fue el primer libro que yo leí, que leí completo. A partir de allí, yo comencé a cultivar ese hábito de lectura. Uno de los últimos libros que leí, que literalmente siento que me transformó mi forma de actuar, Hábitos Atómicos. Es bueno. Tú decías, qué Qué pequeña bueno. frase, un pequeño cambio hace una transformación ilimitada por el resto de tu vida. Tony Robbins dice que la mente humana desestima lo que puede hacer en un año y sobreestima aún más lo que puede hacer en una década. Entonces, cuando leí esta frase en Hábitos Atómicos, yo decía, wow,
Es una forma literalmente de convencerme a mí mismo de que pequeños hábitos de la alimentación, el ejercicio diario, cualquier cosa que te alimente el espíritu y que te pueda hacer una mejor versión, por muy pequeña que sea, a largo plazo se convierte en un factor transformador que va a perdurar en el tiempo. El líder que no tenía cargo. El líder que no tenía cargo. Muy bueno, correcto. Robin Sharma. Eh, Demasiado creo bueno. que hay muchos. Eso bueno. Hay muchos. Hay muchos. Bueno, Porque- nosotros tenemos en este podcast, como para cerrar, Sí. hay esta parte de la biblioteca también, hay otra que nos acaba de llegar, pero pueden escoger un libro que va a ser un regalo para cada uno de ustedes. ¡Ey! ¡Qué belleza! Por- Hay un libro que quiero recomendar. ¿Así? ¿Cuál? Se me olvidó. Mucho más que dinero, de Brian Ovalle. Ah, claro, de Brian, ahí también está. Ahí está, mucho más que dinero. Bueno, va a ser algo que estamos implementando, en donde cuando vengan los invitados, pues Bello, pueden me gusta. llevarse un regalo de valor que puedan escogerlo de la biblioteca. Y vamos a estar nutriéndola cada vez y con los libros que nos recomiendan, si no lo tenemos acá, pues también lo vamos a comprar para Me que gusta, se lo me lleven gusta. como regalo. Sí, y pongamos como que la gente que ve este podcast escriba en el comentario qué libro le gustaría que tuviéramos en nuestra biblioteca Y sabes que para que alguien lo pueda comprar, vez- ¿ok? Yo te Y puedo recomendar un uno. pequeño mensaje, ¿ok? Kama Sutra, puede ser bueno que tenga. Ah, bueno, también lo vamos a poder tener, ¿ok? Edición ilimitada. Pero no sé si hace crecimiento personal o crecimiento de ese crecimiento no creo que en otro hablemos hoy. sentido, ¿ok? Sin embargo, si tú estás intentando comenzar a leer el libro y dices, lo que pasa es que no tengo tiempo, lo que pasa es que no me gusta leer, lo que pasa, si tú buscas la forma en la que no vayas a leer un libro, vas a conseguir muchísimas. Pero si buscas la manera en cómo lo puedes aprender, o sea, cómo puedes aprender a hacer ese hábito para leerlo, te aseguro que te van a surgir muchas cosas. Si piensas que no tienes tiempo, levántate más temprano, lee al menos 10 minutos antes de comenzar con tu rutina diaria. Escucha, Ricardo, que no eres sordo. Puede ser que no comiences con un libro que sea como las 48 leyes del poder, Sí, que es una que es cosa. así, pero tal vez puedes comenzar con uno que sea más finito y comienza diciendo, ¿sabes qué? Me voy a poner un tiempo para leer 10 minutos o voy a comenzar leyendo las primeras 10 páginas y ahí vas a empezar a hacer un hábito. Y es poquito a poco, pero hazlo. Hazlo porque te va a llevar a Te ser voy a, una dar mejor te persona. voy a dar una frase que dijo un gran filósofo muy reconocido argentino, Diego Armando Maradona, que decía, si no te gusta leer, comienza por una biografía Está bueno. de una persona que tú hayas admirado, por lo que sea, porque sea artista, porque sea deportista, lo que sea. Comienza con una biografía y progresivamente se va dando ese hábito de comenzar a leer. Te va a gustar. Y bueno, Claro que sí. como Joana, hay personas que les gusta la parte auditiva, pues bajen una Totalmente, aplicación. claro. Audible, me Sí, funciona. no busquen la gratis, traten de pagarla, porque créanme que es invertir en ustedes mismos, ¿ok? Es verdad, es verdad. Total. Porque hay que invertir. Es verdad. No te cueste un libro. Ya hoy en día nosotros comprar un libro es normal, pero al principio veis, vale $17, déjame ver si hay uno que vale 5, y tú dices, wow, pero tanto valor por $17. O sea, cuando le pierdes el miedo al valor, entiendes que $17 es muy poquito para un libro de tanto valor que te puede Correcto. cambiar tu vida. Entonces, cuando tú Correcto. empiezas a pensar que las cosas que tú puedes escuchar o puedes ver te pueden generar más ingreso a ti, y que aparte de eso, bueno, ¿qué prefiere usted? ¿Pagar una mentoría con Brian Tracy o comprarse un libro de Brian Tracy? John Maxwell dice que tu conocimiento, tu crecimiento personal tiene que ser siempre mucho más grande que tu cuenta bancaria. A veces un libro de $17 te va a dar más beneficios que Correcto. que te decía. Totalmente. Entonces, bueno, nada, es pagar esa aplicación, pero escucharla sin publicidad. Pues de repente te está quedando el mensaje bueno y de repente escuchas por aquí, oh, sí, compra esto, y te dice, bueno, se te fue el mensaje. Es verdad. O te distraes muy rápido. Pero bueno, nada, muchachos, ya vamos a cerrar este episodio, este gran episodio de Más que Socios. Por supuesto, muy agradecidos con haber estado acá, con aceptar venir a estos primeros episodios de este podcast. De verdad que tenemos experiencias muy bonitas, tenemos recuerdos muy bonitos y espero en Dios que sigan pasando cosas buenas, Amén. tanto en la vida de ustedes, en el negocio de ustedes, y que sigan teniendo esa oportunidad de inspirar a más Gracias. personas y de seguir creciendo y de seguir bendiciendo también a los demás con la oportunidad en la que ustedes como familia, como negocio, le ofrecen a los demás en este país. Así que de verdad que estamos muy agradecidos con ustedes, no solamente por estar acá, sino por todo lo que le han aportado a nuestra vida, porque de verdad que ha sido muy bonito en cómo hemos podido crecer juntos, en cómo ustedes también han sido parte del crecimiento de nosotros. Y bueno, la verdad es que no está de más decirles que aquí tienen unos grandes amigos Correcto. para lo que quieran y para lo que necesiten. Y con ustedes, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por estar en este Gracias, sexto chicos. episodio de Más que Socios. Contamos con
sus aportes en likes, en comentarios, en compartir este video. En Cash App, en... También, por supuesto. Si les porque gusta, sí. que se lo envíen a una persona que les guste también y que, Claro. que crean que les pueda servir. Claro. Y recuerden escribir también por allí qué libro creen que nos pueden recomendar para esta biblioteca, cuál es el mensaje que a usted le dejó ese libro. Y por supuesto, darle las gracias a nuestro productor Ricardo Montiel por acompañarnos Bravo, Ricardo. en un episodio más de Más que Socios Recording. Ricardo Montiel, muchísimas gracias, mi amor, por acompañarnos. Ya sabes, síguenos en nuestras cuentas. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tus finanzas, tu Amén. negocio. ¡Mua! Se les quiere. Gracias. Bye, bye. Nada, boom. Gracias, mamacita. Es verdad, es muy. Gracias. Gracias.